Hola, hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a la economía P2P. Estamos como siempre con Ian. ¿Cómo va Ian? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Usted? Todo bien, acá tomando un rico café mientras todavía se puede. No me lo prohibieron todavía, pero Qué alegría. ya en ¿Cuánto es algún la momento huella me van a de, decir, no la sé, huella no de sé, ya carbono en del algún momento café? me van a Sí. decir que la huella de carbono de tomar café es demasiado alta, entonces voy a tener que dejar el único vicio diario que tengo para, bueno, el bien del planeta De las Tierra. cucarachas. Vos sabés que estaba leyendo Sí. un dato, lo escuché varias veces, y creo que decía algo así como que de todo el CO2 que está emitido en la atmósfera, solamente el 1% o el 0,1% era uno de esos dos números, era producido por seres humanos. Imagínate lo que puede llegar a producir un país inclusive, o sea, Sí, sí, sí. y que Nada. supuestamente eso es lo que genera que se derritan las capas de hielo de una punta del mundo, pero también aumentan en la otra. Entonces, bueno, en En los definitiva, glaciares. Sí. los glaciares, exactamente. Entonces, en definitiva, no sé hasta qué punto esto sea cierto. Probablemente también haya que cuestionar ese tipo de cosas. Pero bueno, eh, digamos, eso también tiene que ver con una especie de avance de una agenda que busca instalar un comunismo del siglo XXI, ¿no? Sí. Cultural, más apuntando a lo social. Y de un poco también vamos a hablar el día de hoy, ¿no? Yo utilizo esto para dar la introducción al tema. No me fui tanto de mambo. Sino que el día de hoy vamos a hablar de cómo lograr instalar el debate de las ideas de la libertad de una manera más transversal, ¿no? Porque siempre es como algo que se da en círculos de intelectuales o en círculos más académicos, inclusive en ámbitos de donde ya hay una cierta aceptación del debate, donde siempre se pueden plantear ideas nuevas. No necesariamente que se planteen significa que se adopten después, pero es como que históricamente la estrategia ha sido, bueno, gente de saco y corbata en las cátedras de alguna universidad, explicando teorías económicas que resultan ser ciertas, como lo son las de la Escuela Austríaca de Economía, y teorías sociales que se ajustan mejor a la realidad que las anteriores propuestas por otros supuestos científicos sociales que terminaron sus ideas destruyendo la vida de millones de seres humanos a lo largo de la historia. Y bueno, eh, ¿cómo podemos hacer para trasladar de ese ambiente académico a, bueno, el día a día? Y un poco también cuáles estrategias tenemos a nuestra disposición, cuáles son las que se prueban, cuáles son las que por ahí nos falta experimentar y obviamente cuáles de estas van a requerir un vehículo, una herramienta tan útil como lo es, por ejemplo, el efectivo electrónico de persona a persona, ¿no? Spoiler alert, son todas, pero bueno, no quería dejar de mencionarlo. Sí, hoy vamos a hablar un poco de estrategias, ¿no? Estrategias libertarias. Pues siempre hay como un planteo de distintas estrategias. Eh, Acá, bueno, tenemos, si querés, dos fuentes que estaría bueno mencionar, porque formaron parte de haber hecho este episodio. Em, por un lado tenemos los cuatro modos de construir una sociedad libre, que es un artículo escrito por Jeff Deist en el Mises Institute. Y después hay un video de terapia liberal que también está bueno, que habla un poco de esto. eh, que bueno, lo dejamos en la descripción, ambas fuentes. No son las únicas fuentes, porque tenemos muchas otras cosas que no estaban incluidas. Y reformamos bastantes cosas. Entonces, Sí, y además vamos a citar mucho hoy en día de afuera de estas fuentes, así que sí, un poco la idea fue dividir las estrategias en, si querés, un espectro. Por un lado, o dos espectros. Por un lado tenemos estrategias más nacionales, o sea, más, no específicamente geográficas, y las estrategias más locales, ¿no? Y por otro lado tenemos las estrategias que incluyen, de alguna forma, tomar el Estado y las que no. Entonces queremos charlar un poco de todas y vamos a empezar específicamente por las que tienen que ver con estrategias dentro del Estado y que tienen que ver con la política a nivel nacional. Em, Algo que es interesante aclarar de todo este episodio es que, curiosamente, hay algo que sí funciona y sí aplica sin importar cuál sea la estrategia que querés probar, ¿no? Porque hay muchos libertarios que dicen, no, primero hay que ganar, no sé,
la presidencia y después tomar una provincia, ¿viste? Y otros lo dicen al revés. O no hay que meterse en política. Lo curioso es que sí hay algo, sí hay una estrategia que es transversal a todas, que en este caso es el efectivo electrónico de persona a persona, o sea, Bitcoin Cash. Sin importar el tipo de estrategia que quieras tomar, y ahora vamos a charlar de las distintas estrategias, esto aplica para todas. Entonces, vamos a entrar directamente, pues, puede ser un episodio largo, si no. Por un lado, tenemos la opción de la política nacional. Esto es una de las cosas que dice Jeff en su artículo. Y es que, bueno, obviamente es la más, la menos atractiva y la más apresurada, ¿no? Es como, quiero ganar la presidencia y hacer Angapia ya, y, ¿no? Es un poco más apresurada, que, bueno, pues puede tener su porqué, ¿no? Porque, no sé, yo quiero vivir en Ancapia y no mis tataranietos, o quiero que mis hijos vivan, ¿no? O que se empiece a aproximar la cosa más cerca hoy, en el tiempo, y no para mis tataranietos, ¿no? O sea que yo entiendo ese lado. Por otro lado, intenta más revertir el avance del Estado. eh, y lo que vemos es que sí es cierto que durante el siglo XX el gran triunfo fue por parte del colectivismo, ¿no? Sin embargo, acá tenemos el lado positivo, ¿no? Por un lado, tenemos 4 cosas que son positivas de esta estrategia que le sirven a otras estrategias. Por eso no queremos nunca descartar nada nosotros. Por un lado, es un altoparlante de ideas, ¿no? El hecho de tener un candidato, como por ejemplo Javier Milei en Argentina, que tiene una alta probabilidad de ser el próximo presidente, le da un altoparlante a las ideas de la libertad. Te guste o no, y lo que quieras, él tira, tira nombres, y muchos lo escuchan, y muchos han entrado así al libertarismo, ¿no? Gracias a ver un hombre gritando en la televisión, que tiraba fuentes. Eh, por otro lado, en caso de éxito, sirve para aplanar el camino a estrategias locales. Por ejemplo, países como Argentina, donde tenés coparticipación, donde todo el dinero lo recauda el gobierno nacional, o sea, todo el dinero lo acopla el gobierno nacional y luego reparte en las provincias, lo cual hace que haya provincias que aportan más de lo que reciben y provincias que aportan menos de lo que reciben. Esto es como un parasitismo entre provincias. Eliminar, por ejemplo, para eliminarlo tenés que tener gobierno nacional, probablemente. Y para eso, eh, o sea, para poder ir a una estrategia más local, se te complica si el que reparte el dinero es el gobierno nacional. Entonces, destruir eso, para luego, eso te habilita a poder pasar a estrategias locales, y alinear los incentivos. Yo creo que eso es algo importante. Por otro lado, le da tiempo al resto de estrategias, ¿no? Si, no sé, se está logrando alguna estrategia que funcione en específico, tal vez sea local o no, o de distinto tipo, de las que veamos próximamente en este episodio. em, la estrategia nacional te da tiempo a estas estrategias, ¿no? No es lo mismo querer crear una comunidad por fuera del Estado si el gobierno nacional lo tiene Stalin, ¿me entendés? Tipo hacerlo en la Unión Soviética o hacerlo en una presidencia de Javier Milei libertario. Son dos cosas, son cosas que importan a nivel estratégico. Eh, por otro lado, hacer que la gente viva mejor es bueno, no es malo, ¿no? Eh, eso es algo que hay gente que parece que no le gusta, ¿no? Prefiere que todo se vaya a mal para que se desintegre el país, por ejemplo. Eh, Sí, no sé si están así, ¿no? O esta es sea, la vos idea ves de Venezuela, cuánto. sí, vos ves Venezuela Claro, o Cuba y no están desintegrados, hay una hiper mega ultra inflación, o Zimbabue tuvo una super mega ultra hiperinflación y sigue siendo un Zimbabue, ¿no? No digo que esta, sea así esta es la idea siempre, de pero cuanto lo que sucede mejor, es eso. cuanto peor mejor, porque Mm, políticamente beneficia a mi fuerza. Que de hecho esta es una de las claro. estrategias de la izquierda. Una de las estrategias de la izquierda por lo menos trotskista, es la de buscar siempre empeorar la situación, porque según ellos esto va a acelerar, por ejemplo, una revolución del proletariado
que termine en la aplicación de un socialismo de Estado, por ejemplo, con la supuesta finalización en la teoría, en el comunismo. Esta fue la idea que tienen muchos de estos candidatos. Por eso, por ejemplo, proponen medidas que saben que son económicamente consistentes, que terminan destruyendo el tejido social, porque saben que eso les da pie para seguir avanzando sobre otras cuestiones. Que después ganen o no es otro tema, digo, pero la estrategia es esa. Y da esta impresión que sea parecida, ¿no? Porque, o sea, ¿por qué buscas que la gente esté peor? O sea, es como la idea de si la gente está peor, va a salir corriendo hacia la izquierda, va a venir ANCAP. Y si la gente está peor, por el otro lado te dice, no, va a venir la revolución del proletariado. Yo Sí, creo sí. que no necesariamente es así. Sí es cierto, y esto es una concesión que hago a los que tienen esta idea, que es más fácil, y por lo menos es la visión que tenemos hoy en día. Hay que ver cuánto esto se concreta, y estoy hablando sin saber qué va a pasar de acá a los próximos años, ¿no? Pero, por ejemplo, es más fácil introducir ideas de la libertad en Argentina, ideas de la libertad muy puras, o sea, muy destiladas, o sea, muy cercanas a lo que es el pensamiento, por ejemplo, de gente como Rothbard, gente, pensadores económicos como Mises o Hayek, que si bien por ahí no fueron, bueno, Rothbard sí, pero si bien ellos no fueron ANCAP, es como, ok, la gente entiende en Argentina, o sea, vos vas a una persona en la calle, le preguntan, los noticieros están increíbles, le preguntan si está de acuerdo con el bono y te dice que no porque emitir dinero genera inflación. O sea, esto ni siquiera en Europa pasa, donde supuestamente tenés gobiernos mejores y la gente vive entre comillas mejor. Entonces, les doy, si querés, la derecha en el sentido de que esto de estar peor en algún sentido benefició que la gente estuviera más dispuesta a abrazar ideas distintas, y por suerte esas ideas no fueron las ideas de los revolucionarios comunistas, sino eh, las ideas de la libertad, las ideas de la Escuela Austríaca de Economía. Pero bueno, hay que ver cómo esto se desenvuelve de acá a unos años, si esto es algo que es consistente y que se va a mantener a lo largo del tiempo, o si hay una reversión, o sea, si cuando la gente después está mejor empieza a olvidarse de lo que costó conseguir eso, que es lo que históricamente ha pasado, ¿no? Quería Sí, hacer sí. esa salvedad. Sí, sí, sí. Ejemplo, ¿no? O sea, Estados Unidos 1776 se independizan de las colonias británicas en base a que cobraban demasiados impuestos. Fundan una nueva nación basada en principios de soberanía de los estados, mucho rechazo a un gobierno federal. Después viene la guerra de secesión y tenés un cambio de paradigma completamente distinto, y hoy en día tenés un Estados Unidos que cobra más impuestos de lo que en cualquier punto de su historia cobró el rey de Inglaterra a las colonias. O sea, eh, no necesariamente empezar bien significa terminar bien. Está claro. Sí, sí, sí. Em, bueno, ese también es. Porque es curioso, ¿no? Porque por un lado te dicen si el Estado Nacional funciona mejor, o sea, si por ejemplo sanean las cuentas y bla, 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 cuando agarre luego un socialista va a tener más capital para poder hacer, ¿no?, cosas de Sí, socialistas. Pero por otro lado, mientras peor, más probabilidad de tener una opción más radical. O sea, hay como una sí. línea fina ahí, ¿no? O sea, que todo el Sí, mundo y ojo que sea. puede ser radical para cualquier lado. O sea, puede ser una Sí, sí, aceptación sí. radical de las ideas de Bueno, la libertad y una aceptación radical de mirá las ideas Alemania. de la antilibertad. Pero mirá Alemania. Alemania pasó de una Sí, hiperinflación, no a ser ANCAPia, pasó a Hitler, ¿me entendés? Nacionalsocialismo. sí. O sea, Sí, sí. es una Socialismo, efectivamente. oportunidad Y para todos, digámoslo, ¿no? Porque esto la no gente se lo olvida, solamente es para. socialismo. Sí, sí, sí. Es una oportunidad para todos. El mal momento, no solamente para nosotros. Eso es una cosa que hay que entender también. Eh, o sea, lo que decimos es cierto que cuando la situación mejora mucho, la gente en general se chancha. Lo ves, por ejemplo, en países como España, ¿no? Donde querés mostrar el efectivo electrónico persona a persona y no te dan pelota. Muchos por esta cosa, ¿no? Y nos Total, con cuentan el euro mucha estamos gente de bien. España. Bueno, si hay alguna persona que es de Sí, España, por favor déjenos en los comentarios si esto es así, efectivamente, si alguna vez trataron de hablar de Bitcoin Cash. Y la respuesta es, ¿para qué quiero Bitcoin Cash si ya tengo el euro? ¿No? Es como un poco, es verdad, y tiene razón. O sea, el euro, entre comillas, funciona bien. Les pasa también sí, sí, sí. en Australia, ¿no? Que también hay un programa de adopción bastante interesante de Bitcoin Cash. Y en otros países de primer mundo, donde vemos que la gente que quiere promover el efectivo electrónico de persona a persona, Bitcoin Cash, tiene estos inconvenientes porque la gente está tan acostumbrada a que el Estado se encargue de la economía, y, digamos, como políticos chorros no dejan de ser chorros, pero chorean más inteligentemente y Mm. con una menor
preferencia temporal que los políticos de Argentina, ¿no? El político de Argentina viene y en un gobierno licúa el Banco Central, o sea, te vacía las reservas. Es como que acá se van permitiendo eso, pero Hace todo más a más largo rápido. plazo. Claro, exactamente. O sea, en Europa y en Estados Unidos, por ejemplo, es como que va más de a poquito. O sea, nunca vas a tener una inflación del 200% anual, como tenés en Argentina, Sí, pero yo creo que pero acá vas hay a un tener esa tema. diferencia. Tal vez sí, es más difícil poner Bitcoin Ujú, Cash en Noruega, ¿no? sí, Pero al mismo tiempo, tampoco parece tan sencillo poner Bitcoin Cash en, no sé, la República Democrática centroafricana, sí. Popular Centroafricana de no sé qué, ¿me entendés? Tampoco parece que Bitcoin Cash funcione tan fácilmente allá. O sea, hay como un límite, ¿no? Entre cuán mal estás para que sea terreno fértil Sí, y eso para tampoco tus significa ideas que o acá no. en O sea, Argentina, y no es eso no tan significa que acá sencillo. en Argentina no haya gente que te diga, no, ¿para qué quiero eso si ya tengo Mm. la tarjeta de crédito? O sea, hay de todo, efectivamente, tenés un juego, pero parece que hay mayor respuesta donde hay una mayor, bueno, Claro, pero tampoco apertura a sabes ciertas si. ideas. Sí, sí, es que tampoco sabemos, porque no tenemos la evidencia empírica todavía, porque no sucedió, por lo menos aún, que Argentina es terreno fértil por una cuestión cultural o simplemente por una cuestión de mal contexto económico con la moneda. No lo sabemos todavía. Argentina estuvo con la convertibilidad, donde no había problemas monetarios, ¿no? O sea, no había inflación y todo ese tipo Sí. de cosas. Y la Y la gente gente igual usaba aceptó efectivo. que se rompiera. No, además, pero digo, igual la gente usaba efectivo. No era que todo el mundo estaba hiperbancarizado y bla, bla, bla. Ya sé que eran otras épocas. Pero me entendés, ¿no? El punto. Sí. O sea, no sé si un argentino. Si vos llevas argentinos si vos metés argentinos en un gobierno de Noruega, no sé si igual les invaden impuestos, ¿me entendés? Le evaden Ujú, impuestos. Cosa que el noruego tal vez no lo haría. O sea, acá hay. Pasa que es como un tema que hay que repensarlo un poco más. No es simplemente tan exactamente. fácil como si viven peor es mejor. Eso es lo que queremos decir. Exacto. Entonces, bueno, en este tenemos el claro ejemplo de Milei. O inclusive tenés el ejemplo de Ron Paul, por ejemplo, en Estados Unidos. Estados Unidos estaba bien y Ron Paul sacó un porcentaje considerable de los votos y logró ganar exposición, ¿no? Y todo este tipo de cosas. Por otro lado, bueno, tenemos las estrategias que son más locales, ¿no? O sea, sí, involucran al Estado, pero a nivel local, provincial, municipal, no a nivel nacional. Sí. El ejemplo número uno, me parece a mí, es el caso de New Hampshire, donde los libertarios en Estados Unidos hicieron un buen trabajo. em, que me parece que está bastante Sí. bueno. Nosotros conocimos gente que estuvo en New Hampshire, de un montón de leyes, por ejemplo. Hay una que, bueno, más allá de que bajaron todos los impuestos y se reguló un montón de cosas, por ejemplo, durante el 2020-2021 la gente no usaba mascarilla allá. No tenían que usar tapabocas. En New Hampshire En New no había Hampshire no. un No, mandato de usarlo de claro. manera Y en el obligatoria. resto del país O sí. sea, Bueno, en el era. resto del planeta Tierra sí, Sí. prácticamente. Entonces, ahí es, por ejemplo, un caso en el que decís, bueno, ok, interesante. Em, por otro Eso lado, también te habla de otra mm, manera también del federalismo entre los diferentes estados, que si bien es cierto que tenés un gobierno claro, federal, es cierto que tiene límites de intervención. Y dicho sea de paso, esto es muy interesante porque hay gente que cree que el corsé institucional de, bueno, no, pero si tenemos instituciones que funcionen bien nos basta, no hace falta eliminar el Estado, ¿no? Hay que simplemente hacer que funcione mejor, que se respeten las reglas comunes y demás. Bueno, una de las cuestiones que me pareció muy interesante, que esto cuando lo leía no lo podía creer, está en un libro que se llama Lincoln desenmascarado, que es de Thomas Di Lorenzo, que habla, entre otras cosas, de lo que pasó previo también a la guerra de secesión, y es que la Corte Suprema de Estados Unidos no tenía última decisión en todos los asuntos de justicia del país, sino que una decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos podía ser rechazada por una corte estatal. Es decir, la Corte Suprema de un estado podía rechazar un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos. Es decir, este fallo no se aplica acá. claro. Entonces, la última interpretación, si querés, de la Constitución estaba en los estados que habían firmado esa Constitución, no en una institución que se había derivado de la creación de esa Constitución. Lo cual es muy interesante, ¿no? Porque si lo llevas a la consecuencia lógica, que es los estados tienen derechos individuales de no depender de un gobierno central, ¿no? Buenísimo, entonces cada condado dentro de ese estado puede exigir lo mismo de su gobierno estatal.
Entonces, ¿por qué me vas a decir a mí, el condado, no sé, del norte de New Hampshire, que tengo que acatar reglas que impuso el condado del sur dentro de New Hampshire? Entonces, la consecuencia lógica es, si querés, una disgregación cada vez más chica. O sea, pasás a Sí. tener condados independientes. La estrategia local, aparte, ojo, los de New Hampshire fueron a New Hampshire, no fueron a agarrar Texas o California. No, Fueron un agarrar un estado estado chico y que ya chico era más y que tirando a venía libertario bien, que exactamente. Boston, ponele. O que California, No, pero sí. aparte, los vecinos que tiene New Hampshire no se pueden creer. O sea, Sí, si sí, vos sí. ves el mapa, por ejemplo, de algo tan simple como el derecho a la defensa en Estados Unidos, y todos los estados que rodean, por ejemplo, tienen fuertísimas regulaciones a la tenencia y portación de armas, ¿no? Que Sí, es sí, New Hampshire tiene más Constitutional Carry, una cosa así, ¿no? constitutional carry, que significa no necesitas licencia Nada. para tener o Mm. portar un arma. ¿Por qué? Sí, sí, Porque sí. la Constitución garantiza que el derecho de los ciudadanos no va a ser infringido. Esto es falso también, la Sí, Constitución no eso da es lo máximo que derechos. puedes aspirar en Estados Unidos, como Exactamente, un eso es lo estado, es máximo. Constitutional Carry. Exactamente. Sí, sí, sí. Entonces, es muy interesante ver cómo se dan estos casos, ¿no? Digamos, la eliminación, si querés, de restricciones estatales federales, ¿no? Obviamente Sí, es mejor que te gobierne alguien de tu estado que alguien que ni siquiera conoces, ¿viste? Porque de golpe sí, te sí, sí. gana el gobernador de California y quiere hacer que todo Estados Unidos se convierta en un símil California y, bueno, vos tenés un blindaje institucional hasta cierto punto. Obviamente no es lo ideal, pero funciona. O sea, a ellos les ha Sí. servido para subsistir, por lo menos existen hasta ahora. Por ejemplo, otra ley que pasaron en New Hampshire es que si vos sacás a tu hijo, si vos haces homeschooling, el dinero que gasta el Estado por alumno, te lo asigna a vos. O sea, si, no me acuerdo cuánto era el monto, pero supongamos que el Estado gasta 20 Seis mil mil dólares dólares por año. anuales, sí, ese $6.000 por año por alumno, se lo entregan ese dinero a los padres en vez de usarlo en el colegio público. O sea, vos cuando sacás a tu hijo del colegio, el dinero asignado del presupuesto para eso va para vos y no para el colegio. Por eso tenés videos de profesores llorando, ¿no? Sobre esto. Hay una entrevista que hicieron la gente de Vice News que hablan sobre este tema, ¿viste? Dicen como los radicales del homeschooling y te muestran esto justamente y te ponen a una profesora toda llorando de un colegio público diciendo que no puede ser, cómo están desalentando la educación y bla, 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 bla. Y estaba llorando, ¿no? Eso es como... Pero era justamente por esta ley, que esto es, la verdad que está bastante bueno. No es lo óptimo, ya sé que no es lo óptimo, que no podés cobrar impuestos para darle dinero a otro para que haga la educación. Pero es mejor que el colegio público, sí. O sea, es mejor que lo que tenían antes, sí. Están incentivando a que la gente salga de los colegios, que empiecen a hacer homeschooling. El caso de New Hampshire es te diría, un claro caso de la estrategia hopeana, que está en, creo que es un PDF, un texto corto, en el que se Sí, llama se llama lo que debe Lo que debe hacerse. hacerse, sí. Donde Hoppe plantea la idea de desmonopolizar la protección, la defensa de la justicia, sería como el objetivo último. Plantea la estrategia local, que es la búsqueda de la descentralización política, si querés. Dice que también la democracia debe ser atacada y ridiculizada en todo momento. Y además lo que plantea es tomar el control del Estado local. Eso es lo que Hoppe plantea como una estrategia. Lo cual es interesante porque, bueno, después lo vamos a ver en el resto de estrategias. Hay estrategias que simplemente plantean, no, bueno, hagamos nuestra comunidad en X Sí. lugar, pero si en X lugar el Estado provincial no para de molestarte porque estás queriendo hacer esto, es un poco molesto. Probablemente O tengas sea, ya que te te aumenta los terminen costes de corriendo, ¿no? hacer tu estrategia, exactamente. Sí, entonces O si sea, una te estrategia termina local tiene saliendo más sentido caro. tomar el gobierno Sí. local, aunque sea para eliminarlo, ¿me entendés? O Y de para hecho, la estrategia minimizarlo al local máximo. también, esto es algo que lo explica Miguel Ancho Bastos en varias conferencias que da. Él dice, a pequeña escala, la anarquía no se diferencia mucho de tener muchos estados Eh. chiquitos. O sea, es medio parecido, por no decir prácticamente lo mismo. Es decir, vas a tener instituciones. O sea, no es lo mismo que Sí, vos tenés para el huir monopolio de de. la fuerza de Exactamente. ese pequeño Estado ahí, sí, obvio. Sí, pero porque, o sea, vos Pero es podés de mejor última que tener un Estado global con la instituciones. educación global, ¿me entendés? Claro, Eso es a lo que obvio. voy es, por ejemplo, es mejor tener instituciones, porque si todo es propiedad privada, tranquilamente puedes tener ciudades privadas donde la justicia y la seguridad digamos, ciertos servicios estén monopolizados por esa agencia que controla esa ciudad. Pero no es Sí, lo sí, sí. mismo. Si vos querés, si eso se vuelve comunista, por decirte un ejemplo, y además hay ciertas, digamos, cuestiones que no puede violar, ¿no? Pero
eh, porque son, digamos, violarían el principio de no agresión y también vos estarías entrando voluntariamente ahí. O sea que ya sería completamente diferente a cualquier caso, ¿no? Pero ponele que se vuelven comunistas. Bueno, la solución a eso es mudarte a la ciudad al lado, no es huir a través de, no sé, cientos de miles de kilómetros para tratar de llegar a un país donde, que es lo que hacían, por ejemplo, las personas que trataban de huir de la Unión Soviética, que trataban de huir Claro. de la Alemania Bueno, oriental. un gobierno global no tenés salida tampoco. Tenés que ir a otro Exactamente, o planeta. sea, en un gobierno, ¿No? ¿a dónde vas si llega a haber un... O Depende. sea, entonces Sí, mejor, sí, sí. inclusive, mirá lo que te voy a decir, es preferible defender al Estado Nacional frente a un Estado global. Sí, Por sí, lo sí. mismo, o sea, es mejor, ¿no? Que por decir que sea mejor que el Estado no exista, dejar que se lo coma un Estado más grande. No tiene sentido. Sí, sí, sí. Bueno, ahí está el tema de las capas del Estado, ¿no? Vos tenés el Estado, la primera Exactamente. capa, que es el Estado municipal, bien local, después en el Estado provincial, nacional, y el supraestado, que sería la Unión Europea, la ONU y todos. Bueno, la ONU capaz sería de quinto nivel, no sé, como no regional, sino global, no continental, sino global. Exacto. Em, para esto también me gusta una frase de Hoppe que dice, la única forma de acabar con el poder del Estado es dividirlo, reducirlo y finalmente eliminarlo por completo. Parece que tiene sentido lo que dice. Em, Todo lo que dice Jope tiene sentido. Hay una sí, charla también que da, que explica esto, son 10 pasos para eliminar el Estado. Él lo plantea como 10 pasos. sí, sí. Muchas de estas, dice, por ejemplo, una de las críticas que le hacen es que él lo reconoce, pero no lo reconoce como una falencia de su sistema, sino que lo usa para devolverles la crítica, es, eh, él dice, terminar con todas las mafias y con todos, ¿no? Inclusive las bandas criminales y demás. Dice, a mí me critican que yo proponga esto porque esto lo va a tener que hacer la policía del Estado. Dice, sí, pero vos querés pasar a un sistema en el cual vos estás libre de un monopolio, no te basta con eliminar un monopolio de la fuerza y dejar que potencialmente una banda de criminales asuma el control de un territorio, por ejemplo. Que Sí, sí, sería como, sí. por ejemplo, esta idea de, bueno, desfinanciamos los departamentos de policía, que en Estados Unidos se financian creo que localmente, y dejamos que dejen de existir y de golpe las ciudades se convierten en absolutamente tierra de nadie porque no hay ninguna, o sea, solamente se manejan bandas criminales y pandillas que eh, terminan atacándose entre esas y haciendo la vida en ese lugar imposible, que Sí, son los sí. videos que nos llegan de O sea, Estados el Unidos. monopolio de la O fuerza sea, lo puede tener la FARC o lo puede tener el gobierno colombiano, ¿no? O sea, en, exactamente. en- en ambos es lo mismo, Lo es puede el tener monopolio la de la fuerza, guerrilla, exactamente, no, lo no puede es tener la exigido guerrilla, lo voluntariamente. puede tener Sí, sí, sí. cualquiera. Sí, Y bueno, espera, tenemos otra estrategia sí. que también es local, que es el caso de Próspera en Honduras. Esto es interesante, es una ley que pasó el gobierno anterior al actual, en el cual se hizo un cambio constitucional que permite zonas económicas exclusivas de gestión privada con ciertas reglas. Es cierto que hay cosas que se podría mejorar, por ejemplo, creo que te pide que no sé si es el 60-70% de la gente que se emplea tiene que ser hondureños y no pueden ser de otros lados, este tipo de cosas. ¿Qué es lo que hace esto? Es que genera zonas económicas exclusivas de gestión privada. Acá tenemos varios ejemplos. Me parece que hay dos o tres dentro de Honduras. El más conocido es Próspera, que controlan la isla de Yucatán. ¿Y qué es lo que sucede? La ley esta lo que hace es que hay impuestos locales que los controla esta empresa que gestiona, en este caso Próspera, y tienen un máximo de impuestos. Entonces, por ejemplo, Próspera cobra el 8% de IVA en ese lugar, ¿no? Y no sé, el 3% de ganancia. Tiene unos números que son realmente bajos y tienen un máximo seteado constitucionalmente. O sea, Próspera no te puede cobrar un Sí, por ejemplo, setenta por en ciento de Argentina impuestos. el impuesto al valor agregado es el 21%, o sea, Sí, estamos hablando de algo que es sí, son un niveles robo mucho bajísimos. Creo que menor. ni Sí, siquiera sí. era el 8, era el 5, una cosa así. Son impuestos muy bajos. Y esos impuestos los cobra y van para este pequeño estado de gestión privada, que es una empresa con fines de lucro, ¿no? Eh, es como. Entonces, por O sea, no puede ejemplo, tener déficit, ya es una gran ventaja. claro, sí, que está hecha para ganar plata, no para perder plata. No para hacer cosas sociales, sino para ganar dinero. Y lo interesante es que vos tenés varios proyectos así dentro de Honduras. Y, por ejemplo, esta empresa
próspera, empezó teniendo un pequeño territorio en la isla, luego compró los hoteles locales de la isla, luego querían comprar, no sé si lo hicieron ya todavía, están construyendo ahora, el aeropuerto y hacer un sistema de trenes. Lo interesante de esto es que cada territorio que compra la empresa pasa a ser parte de este pequeño estado privado que tienen. Entonces, por ejemplo, tal vez puede empezar con tener un territorio de 100 kilómetros por 100 kilómetros y dentro de 20 años tener un territorio de 1000 kilómetros por 1000 kilómetros. Suponiendo que entre en Honduras, no tengo idea del territorio de Honduras. Em, y tenés distintos estados que estados privados si querés, que se pueden ir expandiendo o achicando si venden terreno y compitiendo dentro de Sí, Honduras. que en rigor la palabra Estado privado por ahí es medio, el término Estado privado es un Sí, sí, término que sería en sí un gobierno, oxímoron. si querés, privado, una cosa Es, así. es Sí, que, claro, vos tendrías un gobierno privado porque en sí, sí, definitiva sí. el territorio le pertenece a esa institución que lo gestiona y lo monopoliza porque es su propiedad privada. O sea, el monopolio sobre la propiedad privada de uno es algo lógico. O sea, cuando se habla de monopolio de la fuerza digamos, o del Estado, es digamos una ejecución coactiva Sí, frente avasallante de ese derecho natural, ¿no? Del ser humano de ser dueño de su propio cuerpo, por ejemplo, de la apropiación de su trabajo y de lo que uno sí, intercambia voluntariamente. Eso como para que en rigor vos podrás decir, claro, pero te cobran impuestos. No, pero vos estás entrando ahí voluntariamente. O sea, es como, por ejemplo, comprar un departamento y quejarte de que tenés que pagar expensas. O sea, vos cuando estabas comprando un departamento, te hubieras comprado un PH o te hubieras mudado a una casa. ¿No? Como para poner un ejemplo. sí, sí, sí. Ahí está, si querés, la voluntariedad. Que esto lo aclaro porque a veces se critica, ¿viste? Sobre todo yo cuando no tenía estas ideas era algo que criticaba, ¿no? Del pensamiento eh, libertario, que decía, bueno, es estúpido porque si no, si todo es propiedad privada, entonces el que tiene, por ejemplo, la propiedad privada de una ciudad puede cobrar impuestos. Entonces, ¿de qué se están quejando los libertarios si vuelvan a tener que pagar impuesto a una institución, ¿viste? Entonces, ahí estaba la diferencia. Y es clave esa diferencia, porque no No, es y una además tiene que diferencia, comprar la ciudad. O sea, todos sí, los obvio, propietarios le tienen sí, que sí, ceder su sí, propiedad. obviamente. Mm, Pero ponele que compran un campo y construyen la ciudad ahí. claro, Eh, no, o sea, nadie te manda a mudarte ahí. A lo que voy es una diferencia, y si vos te fijás, y esto es lo interesante de estas ideas, ¿no? Que la diferencia no es de sustancia, porque vos capaz que obviamente vas a pagar muchísimo menos porque la competencia te tira los precios para abajo, ¿no? No, vas a pagar mucho menos por vivir en una ciudad de lo que pagarías hoy en día, por el mismo servicio, incluso mucho mejor. Eh, pero la diferencia, aunque vos pagues, aunque digamos no es una diferencia en las formas, en el sí, fondo lo que vos estás teniendo es una diferencia moral. O sea, no existe un robo de por medio, no existe coacción, no existe una amenaza de violencia. Eso es lo que sí existe hoy en día. Y eso es lo que se está buscando eliminar. No necesariamente que la gente viva gratis. Eso no existe, eso es fantasía. Lo que se está buscando es eh, conseguir una sociedad en la cual la gente se comporte de forma moral, o por lo menos tenga los incentivos para hacerlo, y en caso de no hacerlo, sea eyectado automáticamente. sí. Y eso es algo que también tiene interesante, y aclaro, y no interrumpo más porque si no nos vamos a ir Jope. demasiado lejos, la estrategia local de Jope, que él plantea en su libro, que siempre lo recomiendo, Monarquía, Democracia y Orden Natural, que la sociedad tiene que tener anticuerpos para eyectar a la gente que no se comporte en base a principios libertarios o principios que defiendan la familia y la propiedad privada, que son instituciones fundamentales para garantizar que ese orden persista. Porque si no, lo que te va a pasar es lo mismo que te pasó. Antes no tenías Estado, en las sociedades históricamente, o sea, la gente vivió con Estado los últimos 500 años, pero antes era mucho más anárquico todo, y bueno, pasaste a tener Estado. Lo que te va a pasar es si vos no preservás eso, vas a volver a tener Estado, en definitiva. Porque nadie Sí. pide que se vuelva a generar. Vos lo eliminás, pero puede volver a crecer. Entonces, esta estrategia de Próspera es interesante. Está para mí dentro de la estrategia de Tom W. Bell, por si a quien le interesa, Bell con Bell. Tiene un montón de Como charlas en YouTube. campana. Está muy bueno, sí, como campana. Y él lo que plantea es una estrategia en la cual al Estado local lo vas convirtiendo cada vez más en algo voluntario, ¿no? Vas al gobierno local, al gobierno, al Estado, digamos, lo vas
le vas exigiendo más voluntariedad en las decisiones y lo vas corriendo hacia algo parecido a una empresa. Em, por eso él se centra tanto en las zonas de gestión privada, en las ciudades privadas y todo este tipo de cosas. Es una estrategia interesante, si les interesa lo pueden ir a buscar, tiene un montón de charlas sobre esto. El próximo ejemplo es Liberland, que esto no es que se intenta crear una ciudad privada o una ciudad de gestión privada, sino lo que se intenta es crear un país nuevo, en un territorio que no está reclamado por nadie, y ser reconocido. El tema es que acá, el problema es que tenés que ser reconocido por otros estados, pero la idea es crear un estado eh, con los ideales más libertarios posibles, que es que no sé, Sí. no hayan impuestos, por ejemplo, o que el impuesto sea un 1% o algo, eh, y sirva como un hub de innovación y un montón de cosas. Em, Sí, Esa es el caso de una opción Liberland es interesante también. particularmente Sí, sí. interesante. Están hace Sobre muchos todo por años ya cómo. con esto. Sí. Sí. Y tienen reconocimiento Creo ya que de desde el algunos lugares, 2015. sacando Palestina y todas estas cosas que se reconocen, viste, mutuamente. Liberland reconoce a Palestina, Palestina a Liberland. Eh, pero tienen, Creo tengo que. entendido, hoy están avanzando. Por lo que tengo entendido, hubo avances y ganaron cierto reconocimiento. Pero sí, te dejo hablar. No, no. En realidad es muy curioso porque es un territorio que tiene 7 kilómetros cuadrados. Mm, Y es un territorio que estaba en la frontera, creo que entre Chequia y Croacia. sí. Después de varios años de disputas territoriales, qué sé yo, es como que habían trazado unas fronteras y ese territorio no lo estaba reclamando nadie. Entonces, calculo yo, buenos libertarios, principio de apropiación originaria, homesteading, llegaron y dijeron, bueno, esto no lo reclama nadie, no lo quiere nadie, ningún estado, bueno, ¿por qué no podemos crear nosotros nuestro propio terreno? Entonces, Sí. llegaron y plantaron la bandera de Liberland, crearon una constitución y los impuestos no solamente no iban a existir, sino que, bueno, iban a existir en forma de impuestos voluntarios. Eh, lo que sí creo que desarrollados, o sea, tienen como un Estado con unas instituciones mínimas, o sea, serían técnicamente un Estado minarquista, no necesariamente ANCAP, eh, porque tenés ese cuerpo legal. Pero si querés, puedes decir, ok, llegaron de ellos y instauraron en un territorio que nadie quería el gobierno que se les ocurrió, ¿viste? Sí, sí. O Y sea, no otra es que estaban cosa. imponiéndole a la gente mm, porque no tenía población local, era una islita No, no hay en un nadie. río. Recién No hay ahora nadie. están talando árboles para empezar a construir. Lo que les permitieron es paso. Eso era. Les permitieron paso. Creo que ambos estados ahora como que podés ir. Porque antes, no me acuerdo cuál de los dos, pero no te dejaba pasar. ¿Viste? Era como medio quilombo entrar. Ahora sí podés. Sí, Entonces eso es lo que facilitó un poco las cosas. Por claro. otro lado, tenemos los Bueno, pero proyectos de. Sí. no, una cosa que se me ocurría, ¿no? Mezclando un poco la primera estrategia, que era la estrategia de ganar la presidencia, con esta estrategia. Imagínate que te gana la presidencia un tipo que es supuestamente liberal libertario y dentro de su medida de gobierno reconoce a Liberland como un país. Podría ¿No? O hacerse. sea, ya como que desde una perspectiva te sirve, ¿no? Porque es como que se refuerzan mutuamente. Sí, o te permite tener que en cualquier lugar haya zonas de gestión privada. O sea, puede permitir todo este tipo de cosas. Como por ejemplo la Exactamente. próxima, que son las charter cities, que también son zonas económicas especiales, en el cual la idea es como una ciudad autónoma, en la cual el control de la responsabilidad está a nivel ciudad. Estos son ejemplos que ya existen en el mundo de hoy, em, pero bueno, es otra versión. Es como las polis griegas, ¿viste? Como está como Sí, de ciudad antigüedad. independiente, ciudad-estado Esto de independiente, ciudad-estado. que genera más competición, más competitividad. Y eso. Esto está bueno, es interesante también. Por otro lado, tenemos la estrategia de la secesión, que también, si querés, puede encontrar dentro de Estado o a nivel local. Em, y el tema que tiene es que es muy difícil. eh, Como para que nos hagamos una idea, siquiera Cataluña lo logró. Y aparte, requiere, además de que requiere cierta violencia, porque sería salvo que el Estado Nacional te deje, salvo que el Estado Nacional lo controle un libertario y te permita, Yo o tenés mencionaría casos ciertos como, casos sí, como Suiza o puntuales Liechtenstein. donde Sí, tenés Suiza o Liechtenstein. Esos son dos sí. casos que, bueno, pero digamos, son muy o sea, son una excepción muy grande. Claro, pero esta estrategia Paradójicamente, de porque son estados secesión chicos. no sería tan fácil aplicarla en todos lados. O sea, en Suiza o en Liechtenstein, porque en Liechtenstein los municipios se pueden independizar, y en Sí. Suiza porque los cantones se pueden independizar o territorios de otros países se pueden anexar a Suiza. Por ejemplo, yo esto siempre lo Ujú. cuento, un territorio de Austria pegado a Suiza que votó por
votó por secesionarse de Austria y convertirse en un nuevo cantón de Suiza. Suiza le dijo que sí y Austria le dijo que no, entonces se quedaron ahí. No pueden hacer más nada. Sí. Y Y en el caso de Liechtenstein Liechtenstein también fue bastante. se quiso pasar al Congreso una Contale, ley contale. que permitía que cada casa se independice, o sea, secesión a nivel familia, casa, y el Congreso le dijo, da, para tanto, entonces terminaron con una ley que le permite a nivel municipal. Pero igual viven 35.000 personas, o sea que capaz en un Sí, municipio sí. viven 300 personas. Bueno, eso es muy interesante porque Es una estrategia hace poco, interesante. y esto es un canal que a mí me gusta mucho, que se llama Un Mundo Inmenso, que da curiosidades geográficas de distintos países. En general también habla Sí, de las cuestiones políticas que los rodean. Hace poco, hace un par de semanas, si mal no recuerdo, habló específicamente del caso de Liechtenstein. Creo que te mandé el video, Ian. Es sí, muy bueno el video. Y lo que cuenta, siempre también toca este tema de qué pasa con los estados que tienen por reconocimiento o con aquellos territorios que forman parte de un estado, pero oficialmente, o digamos paraoficialmente, no son realmente gobernados por el estado que dice que los gobierna, sino que tienen otras formas de gobierno, porque en definitiva no ejercen ningún control real. En el caso de Liechtenstein, cada... o sea, la reforma de la Constitución que amplió los poderes del príncipe fue en el 2003. Había amenazado con irse si no se aprobaba y llevarse a toda la fortuna. Con lo cual estuvo excelente esa sí, sí. extorsión, si querés, Porque allá política, tienen pero que en democracia definitiva. directa y es un principado es como una especie de monarquía absolutista con democracia directa. Exacto. Y lo que tienen ahora es un sistema en el cual o sea, cada territorio tiene como 11 territorios internos dentro de Liechtenstein, pero, o sea, internamente un territorio puede tener territorios dentro de otro. Sí, O sea, tienen como exclaves. Es como si una parte de la. O sea, para poner un caso concreto en Argentina, es como si una parte de la provincia de Buenos Aires estuviera dentro de la provincia de La Pampa. O como si La Rioja tuviera territorios, no sé, en Formosa, por decirte un ejemplo. Y no tuvieran ese tipo de formas. O sea, efectivamente tenés tanta anarquía interna dentro de Liechtenstein que está genial. Y de hecho, esto no significa y que la gente vive bien, necesariamente ¿eh? que. Esto no Y se la logró gente. No, sí. con que la gente viva mal por 100 años. No, es el tercer 80 país años del de mundo con el socialismo. PIB per cápita más alto. Sí. No hizo falta Es 80 el años de tercero. socialismo y que todos No, vivan no. mal y estén muy mal para que esto pase. Otro ejemplo también. Eso es. Y de hecho, esto también es histórico porque viene del Sacro Imperio Romano Germánico, Sí, sí, sí. que tenía internamente, si no era, digamos, una institución eh, yo diría que era como eh, muy descentralizada en su naturaleza, ¿no? Porque cada príncipe tenía autoridad sobre, sobre sus dominios. Si vos ves los mapas, inclusive tenés mucho de esto que se solapan los territorios y Sí, la verdad Europa bastante era interesante. chévere antes. Claro, tenías esta situación de poliarquía, si querés, ¿no? Donde podías elegir, o sea, tenías mucha libertad porque podías elegir, digamos, a dónde querías vivir, bajo qué príncipe, eh, ¿no? O Sí, sí, sí. sea, más opciones que ahora tenés. Sí, En sí. Alemania, Bueno, por lo menos, ¿no? Que es donde se dio entonces, esto. la estrategia de secesión es difícil en la gran mayoría de estados, salvo 2, 3 países. Por otro lado, requiere una cultura muy homogénea en este territorio y al mismo tiempo distinta al resto del país, ¿no? Por ejemplo, no sé, los Países Vascos o Cataluña, este tipo de lugares donde tienen un idioma distinto al de español, distinto al del resto del país, si querés, e intentan como em, requiere también un proceso como de educación a nivel de esta cultura, ¿viste? Para que sea como popular, sobre todo si el territorio es grande, como Cataluña, por ejemplo. Necesitas que todo el mundo se sienta catalán y no español para hacerlo, ¿me entendés? O sea, tenés que convencer a Sí, todos de que sean catalanes, que hablen catalán y que usen la bandera de Cataluña y, ¿no? Tenés que convencer, o sea, tenés que nacionalizarlos en este nuevo territorio que querés secesionar. Y siquiera así lo lograron, por ejemplo, en el caso de Cataluña. Sí es cierto que hay ejemplos históricos de secesión y todo. Em, bueno, unos pero casos que se son me ocurren, por procesos ejemplo, es violentos Yugoslavia. en general. La gente que cuando hicieron la votación en Cataluña y todo, terminaron todos presos, igual que cada vez que Cataluña lo intentó, básicamente. Em, entonces, es una estrategia que genera bastante fricción y conflictividad. Es Sí, raro una varios ejemplos, secesión uno fue también la pacífica Unión y... Soviética. Sí, sí, es La raro una secesión y se pacífica dio en la cual secesión el resto... pacífica en el caso de Checoslovaquia también, Claro. donde mutuamente dijeron, bueno, cortamos, armamos una frontera y ya está. O sea, eso fue, si Sí, querés, sí. relativamente pacífico. Pero no es la, digo, no es la norma, ¿no? O sea, no aplica cualquier No, no ejemplo, es la no. además.
es difícil. Requiere una cuestión cultural en el medio. Es complicado. Por otro lado, tenemos todas las estrategias que no tienen que ir con el Estado. Jeff en su artículo lo menciona como retirada estratégica. La idea es separarse del panorama político, que lo que dice es que no tiene sentido jugar con las reglas del Estado, ¿no? La idea es vivir alejado del Estado, promover, por ejemplo, cosas como la educación en casa, aunque creo que eso es algo que puede tranquilamente aplicar para todas las estrategias. Eh, y es como si querés una estrategia, acá si querés lo podemos dividir de vuelta en estrategias territoriales y no territoriales. Em, O sea, en la del Estado es difícil porque el Estado tiene un territorio en todas las anteriores, pero en esta, si querés, sí lo puedes dividir en territorial y no territorial. Las territoriales, entonces ambas estrategias serían anarquistas. Tenés, por ejemplo, la estrategia de Exit and Build, eh, que básicamente la idea es crear comunidades por fuera del Estado y que simplemente, nada, vivan así. Em, Tenés, por ejemplo, el seasteading de Patrick Friedman, que tenés el Esta instituto es de buenísima seasteading porque es muy de y todo ciencia eso. ficción. La idea es crear ciudades marinas eh, y cada casa, o sea, vos podés como, al igual que un barco, lo podés mover, ¿no? Entonces, las casas se anexan o se separan, o se unen o se separan, en base a si estás de acuerdo o no con la normativa de ese lugar. Por ejemplo, si cambian alguna ley y no te gusta del lugar o algo del comportamiento, simplemente te separás y te unís a otra comunidad. O no lo sé, no te quedas suelto también. Puedes hacer lo que quieras. Pero la idea es eso, generar competitividad en base a unificar o separarse según cómo van las cosas y cómo vos te sentís cómodo, ¿no? Es como poder elegir ese tipo de cosas. Entonces, las ciudades se unen dando lugar a pueblos, perdón, las propiedades se unen dando lugar a pueblos o ciudades, ¿no? Si no estás de acuerdo, simplemente secesionas tu casa y te mueves para otro lado. Esto, bueno, tiene problemas por ahora tecnológicos. Creo que hay pocas casas así Sí, o sea, marinas. esperar a que Hubo un llegue experimento esto en para Panamá, empezar a hacer sí, en el cual cualquier hay una movimiento en casa este en sentido Panamá. es como, Sí. sí, Y además, todas las veces que por ahora lo intentaron, o sea, tal vez dentro de 5 años decís, ah, lo lograron. Pero por ahora no, es la realidad. Em, sí, no es algo que veas que, o sea, yo creo que una estrategia local también pueda beneficiar a alguien que está, no sé, en Tanzania, si le interesan estas ideas, ¿no? sí, sí, Como que sí, le tengo que pedir que se compre una casa flotante claro. y Y escamamos. la idea es hacerlo en territorio internacional, o lo probaron Mm. hacer en algunos territorios. Era un lugar que era una colonia francesa, no me acuerdo el nombre, Poli algo francesa, la cual el gobierno le ¿Polinesia había francesa? sí, Polinesia francesa. Me parece que era ese. Que el gobierno le permitió al System Institute hacer pruebas de crear construcciones marinas cercanas a la tierra, ¿no? Porque si no se tienen que ir a territorio internacional, lo cual las aguas son más picantes. Poder Sí. empezar a hacer construcciones en el agua. Pero al final hubo un revés y no se pudo hacer. Em, Así que bueno, este es el, este es el real ejemplo de anarcocapitalismo, no, falta tecnología. Falta tecnología, bueno, este es el real ejemplo de falta de tecnología. Faltaba Em, Excel. La Unión Nos Soviética faltaba fracasó Excel, porque sí. faltaba. Y ANCAP fracasó porque faltaban ciudades marinas. Sí, sí. Por otro lado, tenemos el ejemplo de la sociedad benedictina, que eso Sí, probablemente de te la opción interese, benedictina. sí, hablar la voz un poquito, Leo. Sí, 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 yo lo comento, ¿no? Básicamente que es la opción benedictina, ¿no? Y esto obviamente apunta a un grupo particular que son las personas religiosas, ¿no? Pero yo creo que aplica mucho, aunque sí creo, y esto es algo que por ahí debatimos, estaría bueno quizás conversarlo algún día en un episodio de podcast, creo que en una sociedad libertaria la gente va a aprovechar la religión para apelar a la transmisión de valores de una manera mucho más simple que, digamos, otras formas. Aunque hay discusión al respecto, bueno, no quiero entrar en eso, pero ¿en qué se basa? La idea es, así como en la Edad Media, ¿no? Después de la caída del Imperio Romano, tuviste una disgregación cultural muy grande, invasión de tribus bárbaras, digamos, disolución de un montón de instituciones que habían formado lo que era el imperio y demás. Bueno, ante eso, ¿cómo mantenemos la cultura? ¿Cómo continuamos con la transmisión del contenido?
lo que se dio casi de forma espontánea fue la aparición de los monasterios que funcionaban como faros de cultura y centros de educación y de formación, y también de, bueno, preservar no solamente cuestiones religiosas, sino también textos clásicos de la antigüedad. O sea, si tenemos textos de Aristóteles, Platón y demás, es porque se mantuvieron gracias al trabajo de los monjes benedictinos, todo lo que sea de la antigüedad también. Sí. Entonces, la idea cuál era, bueno, eh, mientras el mundo se desarma, que es lo que algunas personas consideran que está sucediendo hoy en día, bueno, qué opción mejor que juntarte con gente que piensa como vos, que tiene los mismos valores, que apuntan para el mismo lado, con diferencias mínimas, no pueden ser diferencias fundamentales, lógicamente, y decir, bueno, nos apartamos de la sociedad y vamos a vivir, eh, digamos, mientras formamos nuestras familias, educamos a nuestros hijos en estos valores, en esta cultura, para que cuando salgan al mundo y estén preparados, podamos a partir de ahí iniciar la reconstrucción, que fue un poco también lo que se dio, ¿no? A medida que después se va consolidando el poder o se va consolidando el cristianismo como un elemento unificado en la cultura europea, eh, los monasterios no es que empiezan a perder su efectividad, pero ya no se necesita depender de eso como centro cultural. Estoy hablando entre los años, digamos, 500 más o menos y el 1200, una cosa así. O sea, como que ese periodo fue el periodo de donde más abadías y más monasterios aparecían. Después fue cambiando un poco la sociedad, pero digamos, en este contexto, lo que propone la opción benedictina, que de hecho es un libro, lo pueden buscar si les interesa el tema, es, bueno, creemos una sociedad para cristianos en la cual podamos mantener estos valores fuera de lo que se nos quiere imponer y eh, a partir de ahí poder reconstruir la sociedad en el futuro. Sí. Entonces, la idea en su momento, que fue la estrategia que se planteó, es el Imperio Romano se está cayendo. Empecemos a construir una sociedad paralela por fuera del Estado, católica y todo esto, ¿no? Eh, Sí, que de por hecho, fuera y del esto no Estado y fue por que fuera es de las algo ciudades. coordinado. Sí, sí, Se sí. dio en distintos puntos, o sea, fue como, bueno, en medio lo natural o lo intuitivo que había para hacer. O sea, si esto es Sí, digno sí, de ser sí. preservado, bueno, alejémonos de donde nos puedan atacar, pongamos un edificio y eduquemos gente que se encargue de mantener esto, porque Sí, es lo único que va a permitir que esto después se aproveche. exactamente. Entonces, bueno, también lo recomendamos. Por otro lado, si querés, tenemos las sociedades agoristas que plantea Conkin, que no son específicamente irte a vivir a un lugar apartado, sino crear sociedades o grupos intermedios en la sociedad que tenemos actualmente, o sindicatos, este tipo de cosas, pero agoristas, ¿no? Lo cual puede ser considerado geográfico, también puede ser considerado no geográfico, depende un poco de lo que, lo que hagas. Pero bueno, también puede ser territorial. Tenemos también la rebelión de Atlas, ¿no? Que un poco la idea es crear una civilización escondida, ¿no? Irse y crear otra civilización. Tenemos otro proyecto que se llama Liberstad, Liber STAD, que básicamente es un lugar, si no me equivoco, está en Noruega. Es un territorio privado en la cual, básicamente hoy, si vas a la página, es un centro turístico privado y una comunidad de miembros, todos voluntaristas, anarcocapitalistas y eso. Y su idea es crear una ciudad privada autónoma que sea propiedad y esté gobernada exclusivamente por los participantes y las organizaciones privadas que estén ahí. Es como esto de comprar su territorio y hagamos una comunidad, eso, básicamente. Tenemos otro caso interesante, Orania, es un lugar que está en Sudáfrica. Durante el apartheid, creo que Orania se fundó cuando, meses de que ya había terminado o algo así, ellos tenían miedo de que vuelva a suceder. Entonces, es una ciudad fundada en 1963, está en Sudáfrica. Lo que hicieron fue comprar un territorio, creo que está literalmente en medio de la nada, un desierto, una cosa así. Y básicamente los residentes lo que intentan es preservar su herencia lingüística, porque hablan afrikaans, no hablan inglés como en Sudáfrica. Son Sí. descendientes de holandeses en general. Eh, Blancos, holandeses, afrikaans, todo esto. Y lo que intentan es preservar su herencia lingüística, cultura y protegerse de los altos niveles de discriminación, eh, serían sus motivaciones.
Sí. Entonces, la idea es. El intento Con es. esto de que maten al Sí, Boer y demás cuestiones que sí, están sí, sí. apareciendo ahora, por ejemplo, en Sudáfrica. Esto aparece sobre todo, esto es una... Salió en las noticias hace algunos años y ahora es como que está volviendo a aparecer, ¿no? Porque la gente está viendo, bueno, la utilidad que puede llegar a tener Sí, esto sí, sí. frente, por ejemplo, a cuando, bueno, el Estado directamente apunta a un grupo específico de personas, que en este caso son los blancos en Sudáfrica. Exactamente. Entonces, lo que intentan ellos es crear. La idea es crear una región autónoma, soberana y, si querés, separatista del gobierno de Sudáfrica, en la cual para el ingreso te piden ciertos requisitos. Por ejemplo, esto en el mundo ANCAP, vos estás eligiendo dónde te estás uniendo. O sea, esto es algo que tranquilamente podría ser compatible con un mundo ANCAP, ¿no? Ellos dicen, por ejemplo, que solamente podés entrar si comprobás que, o sea, tenés que demostrar que tenés herencia africans en tu genética. O sea, que tus abuelos, tus Sí, padres o lo que sea son de ese grupo étnico, si querés, y lingüístico y cultural, que compartís la cultura, o sea, que sabés de la cultura, te hacen un examen de historia, que hablas la lengua, eh, y que, bueno, que sos blanco, por ejemplo, también. em, y esos son un poco los requisitos. Inclusive, hace unos años, no me acuerdo cuándo, creo que fue en 2006, una cosa así, un grupo de universitarios negros quiso hacer una visita turística Orania y hubo una revuelta porque no los dejaron pasar. O sea, con un territorio privado donde la gente va y vive según, ¿no? El examen de ingreso, si querés, sí, que está es voluntario, ¿no? O sea, si querés ingresar, estos son los requisitos y vos ingresás si querés. Y bueno, sí. como esta gente no cumplía los requisitos, no pudo pasar. Acá quiero Entonces aclarar hubo algo una también es, protesta porque la discriminación y el racismo y todo esto, bueno, que suponete que fuera cierto, en este caso lo que sí, vos tenés es, siempre priman los derechos de propiedad, y dentro de los derechos de propiedad claro, se incluye la total. posibilidad de aceptar o excluir de quien vos Sí, sí, sí. quieras Estés o no de a tu acuerdo propiedad. con Y de su hecho, pensamiento, estés o no de acuerdo con no, no, que, ¿me entendés? totalmente. O sea, No va por yo ahí no, la idea. no, no es una cuestión de, no, bueno, estás defendiendo el Justos, racismo si defendes claro. esto, o estás en contra del racismo si, en definitiva, lo que decís es, ok, si considero que el derecho de la propiedad, el dueño tiene la posibilidad de incluir o excluir, sí o no. Bueno, vos no tenés derecho a exigir en la entrada la propiedad privada de nadie bajo ninguna condición. Después la gente decidirá. Yo considero, por ejemplo, que vos hoy en día en cualquier ciudad grande, no sé, haces una tienda donde le vendes a cualquiera, menos a, por ejemplo, un grupo particular como pueden ser los negros, o no sé, en Hombres Europa no blancos, le por vendes a ejemplo. los gitanos, O estos automáticamente vas a la negocios quiebra porque en. la sociedad no lo tolera. Sí, sí, ¿Entendés? O sí. sea, nadie compraría en un lugar donde abiertamente. Entonces, si la discriminación existe porque la sociedad es racista, pero no, digamos, no es un problema con los derechos de propiedad. Claro, es por ejemplo como el local este que hicieron de una cafetería que le cobraban el doble a los hombres por ser hombres. Exacto. Después, bueno, si vos vas y querés comprar en esa cafetería o no, es cosa tuya. Pero bueno, puedes entrar como hombre a pedirle, no, me tienen que cobrar lo mismo porque soy hombre. No, son las reglas que impuso ese lugar. Son las reglas del Si no local, te gusta, no compres exactamente. ahí. Sí, sí, Básicamente. totalmente. Es como entras a O una sea, vos. casa y andás diciendo de qué color tienen que ser las paredes. Y No, no para es los que así. se escandalicen No es tu con casa. esto, la exclusión existe siempre. Porque, por ejemplo, Sí, suponete sí. que yo entro a un hospital sano, completamente sano, y digo, quiero que me internen en una sala eh, de, ¿cómo es? De primeros auxilios, no, las de terapia intensiva. Intensivo, Me van a sí. decir, ¿pero usted tiene algún problema? No, quiero que me internen. Me van a decir, no. O sea, me están excluyendo, me están discriminando. Y sí, porque justamente la política es para vos estar en una sala de terapia intensiva, tenés que estar grave. Te tenés que estar muriendo o peligrando tu vida. Tenemos que tener bajo control. Y no vamos a desperdiciar eso porque vos tenés ganas de estar ahí. Pero estoy dispuesto a pagar, no, no me interesa. Las Exactamente. condiciones son estas. O sea, Entonces, es la primacía de los derechos de propiedad. sí, sí. Entonces, bueno, por ejemplo, el ejemplo de Orania es un lugar en el cual necesitas cierta cultura, ¿no? Y cierto, en este caso es un contexto a nivel Sudáfrica, el cual lleva a la gente a juntarse ahí. Si vos ves videos, hay videos, todo en YouTube, inclusive lo visitó el presidente de Sudáfrica, creo uno de los presidentes hace un tiempo, y pasó y todo normal. Vos ves que hay casas y la gente trabaja y
es un lugar completamente normal, solamente que, bueno, hay requisitos para entrar, por las razones que ellos consideran. Por otro lado, tenemos las estrategias que no son territoriales, ¿no? Un poco la idea es conquistar los corazones y mentes, como dice Jeff en su artículo. El objetivo es hacer libertarios, en vez de querer hacer Liberland, en vez de querer hacer Ancapia, hacer Ancaps, ¿me entendés? Esto es, por ejemplo, lo que Claro. siempre se habla con Gramsci, esto de eh, no hay que hacer socialistas que luego pedirán el socialismo. No hay que hacer el socialismo, sino socialistas. Después ellos solos van a pedir socialismo. Es un poco la Y idea de Gramsci no era de los nuestros. multiplicarse con todo, hasta convencer al resto, eh, hasta que, bueno, seas mayoría. Eh, que es un poco lo que se viene intentando hacer desde que empezó a popularizarse el libertarismo en Argentina, desde lo que se hablaba, la estrategia Gramsci, ¿no? La batalla cultural y todo esto. eh, que bueno, es interesante. Lo que plantean es que la política sirve de forma retrasada a la cultura. O sea, si la cultura es libertaria, la política va a ser libertaria un tiempo después. Entonces hay que empezar por la educación, por la revolución digital y todo este tipo de cosas, convencer a la gente, ¿no? Corazones y mentes. Em, Esta yo creo que es algo, junto a Bitcoin Cash, que aplica a todas las estrategias, ¿no? Sea cual sea tu estrategia, tenés que aplicar la educación y Bitcoin Cash como parte de la estrategia. O sea, hacer libertarios y hacer libertarios que usen Bitcoin Cash. Es como que siento que van juntas y aplican para todas. Por otro lado, tenemos la opción de la resistencia, que también es de Conking, que la idea es hacer desobediencia civil, agorismo, mercados negros, todo este tipo de cosas. Entonces, estas serían todas las estrategias. La idea que venimos a traer nosotros, más allá de este análisis de todas las estrategias, es que hay una herramienta. Ah, por cierto, en el siguiente episodio vamos a hablar de herramientas, ¿no? De distintas áreas, siguiendo Ya un estamos poco adelantando el este próximo. O sea, episodio. no es Sí, una sí. parte 1, parte 2, pero No, no, va no. a seguir, va a tener una continuidad. Exactamente. Es justicia. Bueno, ¿cómo lo podemos solucionar con herramientas que hoy existen? Dinero, bueno, esa es fácil, Bitcoin Cash. Pero así distintas áreas. Educación, ¿no? Salud. em, Utilizando herramientas que hoy ya existen. Entonces, lo que tenemos acá es que no importa si querés hacer política nacional, si querés hacer política local, si querés hacer territorios de gestión privada, si querés hacer un nuevo país, si querés hacer ciudades independientes, si querés hacer secesión, si querés hacer una retirada estratégica territorial, como construir comunidades o hacer ciudades en el agua o sociedades agoristas o la opción benedictina o crear la opción de la rebelión de Atlas o zonas como Liberstand o como Orania, estoy como repasando todas, ¿no? O querer conquistar corazones y mentes, o querer hacer, ¿no? Desobediencia civil, agorismo y mercados negros con la opción de Conking. Hay algo que es transversal a todo esto, y es el dinero, ¿no? Todas las opciones necesitan dinero. Bueno, no hay sociedad sin la institución del dinero. Y justamente hoy tenemos un dinero ANCAP que no sé por qué no lo estamos promoviendo como locos, por lo menos, bueno, nosotros lo hacemos, pero hay otros grupos libertarios que no. Y la idea es un De poco hecho, lo traer que, rechazan. Eso es claro, lo que nos llama la sí, atención, sí. Bueno, ¿no? Bitcoin Bueno, Cash muchos de estos es una opción libertarios de café, transversal. que es lo que Sí, mencionamos al sí. principio. Sí, es me quejo, pero no hago nada, no planteo nada real, ¿no? Eh, o no hago nada, literal. Solamente me quejo. O sea, veo la CBDC como viene y es como te narro en primera persona la llegada de la CBDC y eso es todo. No intento generar una alternativa, ¿no? Para cuando haya algún problema y la gente quiera Usarla que salir ya corriendo de existe, la nadie te pide CBDC, que te ya inventes exista Bitcoin Cash. No, una no, no nueva tienen que inventar moneda. nada. Ya existe. Es esta opción transversal que venimos a traer que es Bitcoin Cash, que aplica a todas las opciones. No importa qué es lo que quieras Claro, crear, esa sociedad que estás creando, esa cultura, o sea, ¿no? Esa institución separada, requiere dinero. Y ya tenés un sí, dinero en cap. Bitcoin Cash. sí. Lo que sí es notable es que muchas de estos lugares, bueno, por ejemplo, en el caso de New Hampshire, eh, se busca o se necesita esto de
digamos, poner en práctica las ideas. Yo creo que cada vez que usas Bitcoin Cash estás poniendo en práctica esta idea, porque primero estás usando una forma de dinero que no es estatal, no es coercitiva, es completamente Sí, voluntaria, no depende de ninguna institución centralizada, o sea, ¿qué más podés pedir, no? E inclusive, por ejemplo, yo lo veo en el caso de, bueno, la PorcFest, aceptan Bitcoin Cash, aceptan otras criptomonedas también, pero generalmente Bitcoin Cash se suele ver bastante. sí, sí. Y, no sé, hasta por ejemplo para los libertarios que promueven el uso del oro, porque son patrón oro, porque no llegaron a... o sea, se quedaron en 2015 o en 2009, llegan y por lo menos usan Goldbacks, que son unos billetes que tienen oro adentro, eh, pero por lo menos tratan de usar el patrón oro. Mm, Entonces, tiene sentido desde la sí. perspectiva de, bueno, están intentando hacer algo y es súper loable y bienvenido sea, eh, porque eso en efecto siempre es un avance hacia más gente usándolo y ya el hecho de hacer algo hace que otras personas te vean y ganas corazones y yo creo que muchas de estas estrategias, si ustedes las vienen siguiendo, y es algo que yo pienso con todo lo que se mencionó, muchas de estas se solapan, o sea, se pueden aplicar al mismo tiempo, o sea, Sí, sí, puedes sí. tener un algoritmo y con opción benedictina, o podés, no sé, buscar una estrategia local de gobierno mientras por el otro lado estimulás que, bueno, lo que puedes hacer por fuera del Estado lo haces por fuera del Estado. ¿Por qué no? O sea, Sí, no, podés no crear necesariamente una agarro una, comunidad, sí, y exactamente. tomar el gobierno Agarro local una y provincial al hago mismo esa y tiempo. no me muevo del marco de lo que me da esta estrategia, sino que Sí, no, sí. al contrario. Hago todo lo que puedo porque trato de ganar todos los frentes. Y si tengo mi estrategia local y hay un candidato que se presenta, no sé, con las ideas de la libertad, puedo estar de acuerdo o no, pero capaz que lo apoyo. Porque digo, bueno, prefiero, este tipo va a ser mejor mi contexto, me baja el costo institucional de, bueno, ahora no tengo que, mi comunidad no va a tener que gastar tanto tiempo y energía en defenderse institucionalmente de el Estado provincial, por ejemplo, si tengo un respaldo de más arriba, por así decirlo. Entonces, conviene en muchos sentidos. Sí, inclusive una de las cosas que tiene la opción transversal Bitcoin Cash es que, por ejemplo, una comunidad privada en Noruega utiliza Bitcoin Cash. Bueno, si vos usás Bitcoin Cash en tu gobierno provincial, es como que ambos, o sea, como no tiene límite geográfico, eh, le sirve a ambos. Inclusive lo que hace uno Sí, potencia al otro. Entonces es realmente una opción transversal. Para los que les interesa el oro, tenemos un episodio en la lista del por qué no, en la playlist, que se llama ¿Por qué no el oro? Si sos Goldback, tenés que ver esto. O tenés que ver este video, una cosa así. sí. Y ahí lo recomendamos también por si les interesa ese tema. Pero bueno, veremos. Por otro lado, también están, ahora que me acuerdo, las ciudades corporativas, que en general las hicieron empresas. Antes era más popular, hoy ya no tanto. Irían dentro de las ciudades de gestión privada, si querés, o de territorios Sí. privados, en la cual una Y empresa, creo que por también ejemplo, el Mises tenías, Institute por ejemplo, tiene Ford un creó texto muy lindo que explica cómo sí, podría funcionar. sí, sí, básicamente una empresa, por ejemplo, bueno, como sucedía antes, querías minar oro, construías un pueblo al lado donde vivían los trabajadores y minaban el oro. Y el lugar era Sí, todo de acá en gestión Argentina privada, era está lleno de seguridad, pueblos todo lo rurales era. que fueron construidos con el único Sí, sí. objetivo de ser talleres Sí, de bueno, en trenes. Estados Unidos existen, inclusive hoy, por ejemplo, Tesla, tenés, ¿cómo se llama? Tesla, bueno, Tesla compró todas las propiedades de un pueblo al sur de Nuevo México para tirar cohetes, y no me acuerdo el nombre que le pusieron, Tesla City, Tesla Hub, una cosa así, no me lo acuerdo justo ahora, pero bueno, sería como una especie de lugar de gestión privada, ¿no? Todo el territorio eh, de las personas, los empleados particularmente, o de la empresa que les da trabajo. Y bueno, sería Claro. otra opción si querés dentro de las opciones de gestión privada, que tranquilamente podría ir de la mano con que al lado viva un pueblo de ANCAPs, ¿no? Y quieran al mismo tiempo tomar el gobierno nacional, el gobierno provincial, por ejemplo. Eh, pero a todos les sirve Bitcoin Cash. Así que bueno, chicos, esperemos que les haya interesado este nuevo video. Y nos vemos en el próximo, que vamos a estar hablando un poco de las herramientas para lograr estos objetivos. Si les gustó, Y ya bueno, saben, se sí, pueden está todo en la suscribir. Obviamente nos descripción. sirve. Sí, Sí, suscríbanse, denle like. si les sirve también, compartan este video con otras personas, sobre todo si Sí, conocen a alguno de estos libertarios de café que dicen, bueno, pero ¿qué se puede hacer? Se puede hacer y se puede hacer mucho. Y obviamente también los invitamos, si no lo hicieron, a que se sumen al grupo de sí. Telegram de Bitcoin Cash Argentina, donde no solamente hablamos de estos temas, sino en general más de Está la en el opción, banner no acá tanto. abajo.
está en el banner obviamente. Bueno, tienen todos los enlaces y sí, Sí. también nos pueden seguir por Odyssey, por YouTube, en Twitter o X, como le guste decirlo, en Instagram. Bueno, también en Telegram, en @laeconomia P2P. Y bueno, tienen todas en la descripción. Ah, y en Memo, siempre presente Memo, Sí. Memo.cash, que también es una red social descentralizada sobre la cadena de bloques de Bitcoin Cash. Sí. Así que bueno, nos vemos el viernes que viene. Chau, chau. Chau, chau.